Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Bueno, la idea de esta intervención es desarrollar el tema de la reforma agraria en Colombia y su vinculación con la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la relación que existe de causa y efecto entre estos dos aspectos tan importantes de la vida nacional? ¿Sí? Yo debo decir primero que el tema agrario en Colombia ha vuelto a la agenda de la discusión pública. Estuvo refundida casi 3 décadas, incluso pasamos por la constituyente sin que en ese momento se haya tocado el tema agrario en la Constitución y se haya pasado por encima de una Constitución que se supone garantista, pero que ni siquiera declaró al campesinado como sujeto de derechos. Nos demoramos prácticamente más de 3 décadas para que en este momento se declarara al campesinado como sujeto de derechos, ¿no? Una población que puede estar por encima de los 12 millones de campesinos, prácticamente por fuera del ordenamiento jurídico. El tema del campo colombiano prácticamente desde la década del 80 no se había vuelto a tratar, estaba por fuera de la discusión, incluso por fuera de la discusión de la academia. Y en las 2 décadas anteriores, me refiero al 70 y a la década del 80 del siglo pasado, el tema agrario o el tema del campo, mejor, solo se tuvo como referencia del desarrollo de un conflicto armado interno y casi que las referencias estaban exclusivamente concentradas en el tema de la guerra. En la década del 90, pues este tema no fue objeto de una atención especial, como si no fuera un tema urgente desde mucho antes. Creo que esa ausencia no fue algo involuntario, sino a propósito, porque como a partir del 90 se implementó la institucionalidad del modelo neoliberal en Colombia y de la apertura económica, a Colombia nos convirtieron en una nación consumidora de productos agrícolas, especialmente norteamericanos, y a partir de ese momento, con las medidas tomadas en el panorama internacional, a Colombia se le restó el área de producción agrícola y muchos productos prácticamente desaparecieron, hasta el punto que hoy se dice que la bandeja paisa ya no tiene nada de paisa, sino que todo ahí es importado. Nos convertimos en un país consumidor de productos agrícolas del extranjero. Entonces no fue pues una ausencia involuntaria, realmente fue deliberado dentro del modelo que se implementó y se introdujo en la Constitución Nacional de 1991, que fue el modelo neoliberal. Ahora, ¿por qué el tema volvió al escenario en este momento? Creo que hay dos fenómenos importantes aquí. El primero es los acuerdos de paz de La Habana, que pusieron el tema agrario como el tema número uno de los acuerdos de paz en La Habana. Esto volvió y colocó el tema agrario en la mesa de la discusión pública. Y segundo, porque con el triunfo del gobierno de Gustavo Petro, Petro incluyó el tema de la reforma agraria de nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo y hoy lo cruza prácticamente en todos los aspectos, hasta el punto de que hoy se han colocado los pilares principales de lo que puede ser una reforma agraria. Entonces, estos dos hechos políticos importantes vuelven a colocar el tema agrario en Colombia. El tema de la reforma agraria es una deuda histórica, no solo desde el punto de vista de los derechos del campesinado, que han sido conculcados y negados durante siglos, sino desde el punto de vista del desarrollo nacional. Es como si no existiera el tema y realmente se trata en este momento pues de pagar una deuda histórica y de cumplir con una tarea imprescindible en el momento actual. El modelo que existe para esta reforma agraria planteada por Petro es un modelo completamente institucional, es decir, a diferencia de la década del 70 o
finales del 60 y del 70, que el tema agrario fue considerado desde el punto de vista del campesinado como un tema urgente y en el cual los métodos extrainstitucionales, la toma directa, la expropiación por vía directa de las tierras en Colombia, pues se dio hasta el punto de que recuerdo que un 26 de febrero de 1971, en un solo día se produjeron 700 invasiones propiciadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en la costa atlántica. Pues esa oleada del movimiento campesino posteriormente fue arrasada tanto por la discontinuidad institucional como también por la reacción paramilitar y terrateniente, sobre todo en la costa atlántica, que hundió a sangre y fuego los esfuerzos de reforma agraria que se emprendieron en la década del 70. El pacto de Chicoral, que fue el pacto que sucedió al gobierno liberal de Gerard Restrepo, ese pacto arrasó con los elementos avanzados de la reforma agraria planteados durante el gobierno de Gerard Restrepo. El pacto de Chicoral fue un pacto con las fuerzas terratenientes y latifundistas que no solo impidieron el desarrollo institucional de un cambio en el campo, sino que abrieron la puerta también para el arrasamiento militar y político, para la represión, para la guerra sucia en el campo colombiano. Por estas razones, el tema agrario estuvo prácticamente ausente y afortunadamente, aún con las limitaciones institucionales, hoy de nuevo el país discute el tema de la reforma agraria. En el Acuerdo de La Habana se pactaron la compra y la entrega de 3 millones de hectáreas al campesinado colombiano. Posteriormente, en el gobierno de Petro, limitó este número a 1,5 millones de hectáreas y en este momento no se han cumplido todavía, es decir, que ya a finales del gobierno de Petro no se ha llegado ni siquiera a la mitad del propósito de este modelo de reforma agraria institucional. Esto tiene muchas limitaciones de todo orden. La primera es las dificultades para conseguir la tierra, la falta de una información sistemática sobre la tierra disponible. Muy difícil la constitución de un banco de tierras. La segunda y tal vez la más importante son las limitaciones económicas para conseguir pues este número de tan grande de tierras y estas limitaciones económicas se han agudizado a partir de que en el Congreso de la República le tumbaron al gobierno el proyecto presupuestal con respecto al tema campesino. Entonces, pero a esas limitaciones actuales existen algunas mucho más de fondo institucionales. El campo colombiano está sujeto a un entramado jurídico sumamente complicado, a una dispersión de las instituciones que tiene que ver con el problema agrario colombiano, que está disperso en una cantidad de agencias que hace muy engorroso el trámite de la consecución de la compra, la consecución de la tierra y además que es un Estado, este es un Estado que no está hecho para reformarse a sí mismo, se hereda desde la situación anterior un Estado que tiene todo un entramado jurídico, unas costumbres, una cultura, un estilo, un desinterés en el tema agrario que lo expresan los funcionarios, tanto los viejos funcionarios heredados pues fundamentalmente de los partidos tradicionales y entroncados con los intereses creados de los latifundistas, como los nuevos funcionarios que les ha tocado hacer a marchas forzadas un aprendizaje sobre el tema agrario en Colombia, y algunos de ellos, hay que decirlo, que muestran un desinterés fundamental con el compromiso de la reforma agraria, de la entrega de las tierras, y por eso esto se ha convertido en una situación sumamente lenta, engorrosa, ineficaz. Esto es de una lentitud paquidérmica que produce desánimo en algunos sectores agrarios, que disminuye la esperanza del campesinado colombiano, cosa que no se ha eliminado todavía, la esperanza
sino que también invita por parte de algunos sectores, y no pocos, a que propongan la vía directa de la toma de tierras, ¿no? De las tomas de las haciendas, de los terratenientes, de las tierras improductivas y de las tierras que han sido expropiadas por la violencia reaccionaria del país o que han sido apropiadas ilegalmente por los dineros del narcotráfico que se volcaron a la inversión. Las limitaciones institucionales tienen que ver no solo con la herencia de un Estado que no está hecho para reformarse a sí mismo, con el entramado jurídico, pero también con la existencia de unas instituciones dirigidas por funcionarios que no tienen en el tema de la reforma agraria. Los funcionarios que heredamos del pasado, pertenecientes a partidos tradicionales y comprometidos con las fuerzas latifundistas y terratenientes, pues no mueven un dedo y por el contrario obstruyen el desarrollo de la reforma agraria. Y los nuevos funcionarios del nuevo gobierno son muy pocos los que tienen la voluntad y tienen la experticia para sacar adelante estas tareas. El gobierno de Gustavo Petro ha ensayado muchas cosas. Por ejemplo, la primera ministra que nombró para el tema agrario en Colombia, una ministra de origen liberal, con Cecilia López, perdimos un año de trabajo porque a la final se opuso, obstruyó un tema fundamental como es la consecución de las tierras por vía administrativa. Ella descalificó esta propuesta como una propuesta socialista y expropiatoria y realmente enredó los temas de la reforma agraria y perdimos mucho tiempo. La segunda ministra, que venía de una ONG, realmente no fue eficaz y se enredó en una serie de discusiones internas con otros funcionarios y perdimos prácticamente 2 años de reforma agraria durante el gobierno de Petro. Ahora tenemos una ministra más comprometida, con más conocimiento, pero que un poquito sesgada con la fuerza política de la cual ella viene, siendo fundamentalmente una fuerza de las tantas que componen el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, encontramos la apuesta de hacer una reforma agraria por vía institucional tiene muchas dificultades, muchas trabas, muchos nudos, ¿sí? Que impiden que esta tarea se haga, sea más eficaz, se cumpla de manera muy rápida o más rápida con las expectativas, con las afugias, con las necesidades, con la pobreza exigente en el campo colombiano. Ahí hay una contradicción que está todavía por solucionarse. Estas limitaciones institucionales son uno de los factores fundamentales para que tengamos que proponer como la vía para la reforma agraria, la vía constituyente, es decir, acudir al constituyente primario para desentrabar y quitar los nudos que hoy existen, que impiden el desarrollo de la reforma agraria. Y hay un tema pues fundamental que sigue, que sí está sobre el tapete, es que sin reforma agraria no hay posibilidades de desarrollo en el país. Es absolutamente necesario que la tierra en Colombia se convierta realmente en una tierra productiva. En Colombia nos encontramos con un país de tierra sin hombres y de hombres sin tierra. Hay millones y muchos millones de tierra productiva que no están utilizadas, ¿no? Se disfraza su producción en una ganadería extensiva. En Colombia hay una vaca, tiene más tierra que un ser humano y hay un campo que se está despoblando paulatinamente, no solo por razones de violencia, sino por razones de falta de perspectiva económica y de posibilidad de vida en el campo. Hoy estamos en una contradicción muy grave y es un campo que desplaza al campesinado hacia las ciudades y unas ciudades que no recibe al campesinado porque no tiene una oferta de trabajo, porque no tiene una oferta de desarrollo, porque no tiene futuro tampoco. Entonces, un campo que desplaza al campesinado y una ciudad que no lo recibe y no le da salida, esto está creando pues una crisis profunda social
y económica en el país, que fue lo que se expresó en el pasado estallido social, que de manera espontánea, desde los cordones de miseria y especialmente desde el sentir de los jóvenes, el país explotó en algunas ciudades más fuerte que en otras, pero de manera espontánea, sin dirección alguna, casi que sin propósito, sino como un grito de protesta en el país, con un grito de alarma se expresó esa crisis. Esa crisis no se ha resuelto. En la deuda que tiene el país, esta generación, este gobierno y el siguiente, con la solución de esta crisis, está en el centro de la problemática nacional. Sin reforma agraria no existe posibilidades de desarrollo nacional. No habrá empresa, no habrá empleo, no habrá inversión. Y sin reforma agraria, y no habrá reforma agraria sin un campesinado comprometido. Se necesita un sujeto social, se necesita un actor fundamental que tiene que ser el campesinado organizado para que la reforma agraria realmente sea efectiva y que sea una realidad. Sin la presencia del campesinado es imposible. La reforma no es un problema de funcionarios, la reforma no es un problema solamente del gobierno, la reforma tiene que ser el problema del campesinado y del país. Hoy afortunadamente ha mejorado la percepción y ha mejorado el entendimiento del no sé qué habría sido sin un campesinado productivo en Colombia. Entonces, el tema agrario es transversal a todo el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto en sí ya es un aporte tremendo, porque ha puesto al país a discutir sobre este tema. Esto es un reconocimiento que tenemos que hacérselo al gobierno. En segundo lugar, y tal vez en primera importancia, el haber concretado como un principio constitucional que el campesinado es sujeto de derechos. Esta es la incorporación de más de 12 millones de colombianos como sujeto de derechos. Hasta ahora esto es un enunciado, pero entendemos que es un enunciado que abre camino para que el campesinado realmente lo sea, porque y este camino no solo será una tarea de este gobierno y de los próximos, sino una tarea también de la sociedad en general, de la sociedad civil y en particular del campesinado. El campesinado tiene que recobrar derechos o construir conjuntamente con los demás estamentos y sectores institucionales, pues el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho al acceso al conocimiento, ¿no? El derecho al trabajo. Es decir, la construcción de derechos en el campesinado es una tarea que está pendiente. Hasta ahora solo hemos tenido la enunciación. Eso es ya un avance, pero que es absolutamente insuficiente para que no quede como una formulación abstracta, sino que tiene que ser algo, un propósito nacional. Precisamente nosotros desde Pacto Campesino, nosotros no solo estamos comprometidos con luchar por la tierra para el campesinado y luchar por proyectos productivos. Este par de elementos pues son la base material, económica, pero el tema de la construcción de los derechos tiene que estar construido sobre esta base. Por eso nosotros hemos dicho que nuestra táctica es la reforma agraria, pero que nuestra estrategia es la construcción de los derechos para el campesinado colombiano. Esto segundo realmente no se logrará sino prácticamente a partir de por lo menos de 10 años. Por eso nosotros también hemos saludado como muy positivo la iniciativa del gobierno de Petro de construir un plan decenal para el campo colombiano, plan decenal de desarrollo agrario. Esta propuesta se presentó en el Tolima, en reciente Asamblea Nacional de Campesinos, pero todavía le falta mucho desarrollo y concreción. Pero el hecho de que se haya planteado ya es un avance como un propósito general para el país. Entonces, también durante el gobierno de Gustavo Petro se ha avanzado en la facilitación, en el estímulo
a la movilización del campesinado. En eso hace falta mucho más, porque la verdad, fuera del llamamiento general y el discurso, ha faltado un apoyo más concreto a la construcción de las organizaciones agrarias en Colombia, que son muy pobres, que son dispersas, que no tienen infraestructura para sostener pues una lucha tan grande como la que tenemos. Esto es algo que está pendiente, pero de todas maneras las movilizaciones agrarias que se han hecho, ¿sí? El llamamiento pues a que el campesinado se organice ha tenido repercusiones positivas y también una serie de medidas de tipo jurídico han creado condiciones, al menos para que las organizaciones agrarias, al lado de otras organizaciones populares como las comunales, puedan tener injerencia mayor en el tema no solo de la tierra, sino en el tema de la construcción de infraestructura en el campo, como en las vías terciarias. Esto está formulado, pero esto no ha sido fácil. En este momento, por ejemplo, hay un saldo en lo general positivo para la constitución de las zonas de reserva campesina, que esta era una iniciativa construida desde el movimiento agrario en el país, que ha venido de menos a más y que tiene que ver mucho con el empoderamiento del campesino en el campo. Durante este periodo de gobierno de Petro, eso se ha avanzado. Antes de este gobierno solo existían, creo yo, que 4 zonas de reserva campesina. Hoy están en desarrollo muchas más. Y esa es una vía importantísima para el empoderamiento del campesinado colombiano. Ese es un avance y el empoderamiento también o la posibilidad de que las organizaciones agrarias puedan acceder a los recursos de la vivienda, ¿no? A los recursos de las vías y también a otros recursos. Esto está formulado, aun cuando eso ha tenido como gran dificultad la existencia, como digo, de unas instituciones que se resisten a esto. Lo mismo que el tema del acceso a los recursos financieros. Tenemos un banco agrario, pero de verdad el banco agrario de agrario no tiene sino el nombre, ¿sí? El banco agrario está hecho para prestarle realmente a las personas con dinero, con capital o con recursos que puedan responder por los empréstitos. El campesinado pobre de este país no tiene ni dónde caerse muerto y no tiene realmente acceso a la financiación. Entonces, hay cosas formuladas, sí, pero hay cosas que están por concretarse para obtener el acceso a una serie de derechos que lo consideramos nosotros es una tarea paulatina. Entonces, se dice que se han entregado más o menos unas 600.000 hectáreas en el país. Eso está muy bien, esto es un avance, consideramos nosotros insuficiente, pero que comparativamente con gobiernos anteriores, esto es un avance enorme, comparándolo con gobiernos anteriores. Esto demuestra que hay una voluntad, porque nosotros detectamos que una cosa es la voluntad del presidente y otra cosa es la voluntad de las instituciones. Ahí hay una diferencia enorme, porque entre otras cosas, algunas de las instituciones más importantes, creo yo que están más preocupados por hacer las políticas sectoriales y de grupo que por los grandes intereses de la nación. Ahí sucede algo parecido con la propuesta de partido único o partido unitario del pacto histórico, en donde hay una voluntad de Gustavo Petro y de algunos políticos importantes como Carolina Corcho que llaman a acudir a una vía democrática y consultiva para la construcción de un partido moderno y un movimiento de masas político grande, y la resistencia de los grupos de la izquierda tradicional que piensan solo o principalmente en sus propios intereses. Eso se refleja en la institucionalidad, porque puedo decirlo con mucha tranquilidad que muchas instituciones trabajan para el grupo al cual pertenecen. Entonces les hace falta más una visión de Estado, ¿sí? Necesitamos dirigentes, estadistas que piensen en el país, que piensen en la responsabilidad histórica que tenemos, ¿sí? Que creo yo que Gustavo Petro la tiene y ha tenido la gran voluntad de avanzar sobre esa concepción,
pero que en general el Estado, incluso los propios amigos, no tienen el mismo nivel de comprensión ni de compromiso con esto. El otro elemento que hay que señalar es que la reforma agraria y la paz total son hermanas gemelas. No habrá paz en el país sin una reforma agraria, ¿no? Y es difícil una reforma agraria sin la paz. Este par de elementos van de la mano. Nosotros hemos hecho una formulación en particular, no tanto de la paz total, sino de la paz regional y productiva. Los factores de violencia en Colombia son diferentes en cada región. Los actores son distintos. En cada región nos encontramos con actores violentos de una orientación o de otra que tienen realmente intereses particulares, ¿sí? Y el movimiento agrario y las organizaciones agrarias tienen como una de sus tareas acondicionar la política y el propósito de paz a las condiciones regionales. Y nosotros creemos que la paz hay que regionalizarla. No invalidamos las conversaciones de alto nivel, los acuerdos de cúpula, pero estos, si no tienen un acompañamiento desde las regiones por las organizaciones agrarias en Colombia, es difícil que estos propósitos se consoliden. Vuelvo y digo frente a este tema de la paz, que ese no solo es un tema del gobierno central ni de los funcionarios, sino que en esto tenemos que involucrarnos de toda la sociedad civil en Colombia y en particular los campesinos, que son los más afectados y los más afectados por la guerra y los más interesados por la paz. Recientes encuestas nacionales han mostrado por encima del 70% una simpatía con la entrega de la tierra, una simpatía con la reforma agraria y una simpatía con las movilizaciones campesinas que han acompañado estos últimos años. Esto indica que hay una creciente comprensión del país de que tiene que resolver este problema. Realmente, dentro de los propósitos del gobierno, dentro de las reformas que se han planteado, de la reforma laboral, a la justicia, a las pensiones, a la seguridad social, el tema de la reforma agraria es fundamental, es el principal tema que el gobierno tiene que resolver. Si el gobierno no avanza más en la reforma agraria, puede considerar el gobierno como un fracaso. Y si el gobierno presenta resultados, es un éxito. Por supuesto que esto no es absoluto. He planteado que como este es un gobierno prácticamente de transición, un gobierno en el cual se comparte el poder con sectores de la política tradicional que reflejan intereses de clase, de la burguesía, de los grandes empresarios y de los grandes terratenientes. Por supuesto que este gobierno no va a resolver plenamente el tema agrario, pero sí está haciendo algo muy importante, que es colocar como los pilares fundamentales de lo que puede ser una transformación. Estoy diciendo que el tema de la reforma agraria no es el tema de un solo gobierno. Esto necesita prácticamente el acompañamiento de un plan decenal y nosotros tenemos que prepararnos si es para esto, para una propuesta decenal de reforma agraria que ojalá tenga continuidad y expresión en la vida política. Hay que tener en cuenta y que tener muy claro que en este momento los sectores populares no tienen el poder, tienen una porción de gobierno, tienen un ejecutivo, tienen una parte del legislativo, un legislativo en minoría. El poder judicial prácticamente está en manos de la derecha colombiana y ejerce un papel represivo y retardatario. Y los medios de comunicación, los medios, el ejército, la policía, los grandes medios económicos realmente no están del lado del gobierno. Entonces, si tenemos parte del gobierno y no tenemos poder, entonces es en ese marco en donde hay que enfocar la reforma agraria y para esto es necesario primero la comprensión y segundo
Trabajar donde el sector popular puede trabajar es en la acumulación de fuerzas, en desarrollar una voluntad transformadora, en organización al campesinado colombiano y a las demás fuerzas, en la sensibilización hacia el resto de sectores de Colombia. De todas maneras, Colombia es un país urbano, más del 75% de la población es urbana y se tiende a olvidar que existe una temática agraria. La crisis de salud que sufrimos recientemente, de todas maneras, mostró que el campesinado prácticamente fue el que sostuvo durante más de 2 años a las ciudades colombianas, aportándole alimento, aportándole asistencia. A pesar de las dificultades institucionales, de todas maneras se está avanzando un poco en este tema. A nosotros nos corresponde entonces aportar, ayudar al gobierno desde adentro y desde afuera, casi que más desde afuera que desde adentro, a impulsar la reforma porque esta es una oportunidad, este es un reto, esto es una responsabilidad para los sectores avanzados del país para que asuman la tarea que les corresponde en cuanto a la reforma agraria. Para esto constituimos lo que hoy yo represento en esta conversación, que es el Pacto Campesino, como una confederación nacional que tiene cerca de 40 federaciones y cerca de 1.500 asociaciones construidas con las uñas, sin apoyo mayor, sin estímulo por parte de la institucionalidad, pero con un gran apoyo y expectativa por parte del campesinado. Esta confederación que tiene una buena aceptación de parte del campesinado, solo es una de las más de 50 plataformas campesinas que existen en el país. Nosotros creamos un movimiento campesino disperso. Una visión muy rápida nos dice que son como más de 50 plataformas que han estado ligadas al conflicto de alguna manera, influidas por el conflicto, que han sido en su gran mayoría contestatarias de los gobiernos reaccionarios, que han sido constituidas para la protesta, para el paro, para la movilización, pero que han sido construidas más para la contestataria que para la propuesta, para hacer propuestas de desarrollo. El Pacto Campesino, nosotros nos constituimos precisamente para apoyar al actual gobierno del Pacto Histórico, para apoyarlo desde nuestro esfuerzo organizativo y desde nuestra voluntad política para que avancemos lo más que podamos y para que ojalá se prolongue la propuesta de cambio en los gobiernos que vienen. Para eso nosotros hemos asumido también una voluntad política de respaldo al gobierno del cambio y por esa razón Pacto Campesino hace parte hoy del proyecto de pacto histórico. Nosotros consideramos 4 aspectos. Pensamos que la reforma agraria tiene que contar con 4 pilares que son indispensables cada uno, con distinto grado de importancia. El primer pilar es el que tiene que ver con el Estado y el gobierno. El segundo pilar es la organización campesina en general, en su conjunto, la organización popular, pues. El tercer pilar pensamos que debe ser la universidad que refleje el conocimiento y el aporte científico y técnico a la reforma. Y el cuarto pilar es el sector privado, nacional e internacional. Pensamos que la reforma tiene que contar con estos 4 pilares. De estos 4 pilares, pensamos nosotros que el más dinámico, el que puede proveer mayor desarrollo en la vida nacional, es el pilar, la alianza, el acuerdo, el propósito común que hay que construir entre el campesinado organizado y el apoyo internacional, la cooperación internacional. Y me explico. Hasta ahora la mayoría de las organizaciones agrarias trabajan fundamentalmente sobre un acuerdo entre el gobierno y sus instituciones y las organizaciones agrarias. Es decir,
La gestión de casi la mayoría de las fuerzas agrarias está centrada en esperar que el gobierno, en solicitarle al gobierno apoyo para tierras, para proyectos productivos, etcétera. Pero como esto es tan lento y tan limitado, pues esa dinámica se prolonga en el tiempo. Nosotros pensamos que un apoyo importante puede ser la cooperación internacional y lo decimos por la siguiente razón. A nivel internacional existe en desarrollo una crisis alimentaria que está agudizada por los problemas, las guerras que se han desarrollado especialmente en Eurasia, especialmente la guerra en Ucrania, que se consideraba pues el granero de Europa y también de Rusia, que están invirtiendo enormes cantidades de recursos económicos a la guerra, recursos que antes estaban dedicados a la producción. Entonces estamos frente a un problema en el mundo muy grave de alimentación, ante una crisis de alimentos. Este problema se agudiza principalmente en Europa. Segundo, hay una crisis también energética porque pues los recursos provenientes del carbón, petróleo, son recursos limitados y también están en disputa en todo el mundo, incluyendo aquí con nuestros vecinos pues, de Venezuela. Entonces, esta crisis también conlleva a que la humanidad busque otras fuentes de energía y la biomasa es una de las fuentes de energía que está propuesta a nivel internacional. Y la crisis ambiental y la crisis climática es otro elemento que llama pues a los países a ser responsables con el manejo de los recursos ambientales del mundo, ¿sí? Y esta crisis que se agudiza cada vez más por el uso de las energías provenientes del petróleo y del carbón, lleva también a la búsqueda y al apoyo de sectores agrícolas para la búsqueda de energías. Entonces, existe una crisis internacional que crea un mercado externo bastante grande, bastante importante. Es una oportunidad que existe. Nosotros conocemos que hay una demanda de alimentos en el mundo, hay un mercado en países especialmente de Europa y de Asia y de Eurasia y de Asia Pacífico. Hay un mercado muy grande también en Estados Unidos para productos alimenticios y productos agrícolas provenientes pues, del campo. Entonces, esta es una oportunidad que hay que aprovecharla, porque ahí donde hay mercado y demanda, pues hay capitales con disponibilidad de inversión. Pensamos que hay importantes centros de pensamiento empresarial en el mundo que han visto en América Latina y de manera particular en Colombia como uno de los lugares con bastantes posibilidades de hacer grandes inversiones en el campo colombiano, por distintas razones, por la razón geográfica de nuestra relación con dos mares, por la existencia de agua copiosa todavía, por la existencia de muchos ríos en Colombia, por la existencia de todos los niveles térmicos, por la existencia de tres cordilleras, pero principalmente porque en Colombia existe todavía cultura de la producción agrícola. Esto no es cierto para países incluso aledaños, donde es difícil encontrar poblaciones que se dediquen a la producción agrícola. En Colombia hay cultura, hay experiencia histórica, hay mucho conocimiento de la producción agrícola, hay masas de campesinos deseosos de aportar en este campo y ansiosos de un apoyo y por lo tanto que se puede juntar lo que se diría el hambre con las ganas de comer, es decir, un campo internacional que desea invertir y promover el desarrollo agrícola y una necesidad en Colombia de invertir en el desarrollo agrícola. Entonces, estoy diciendo que este puede ser el elemento más dinámico si se sabe aprovechar. Es decir, el campesinado colombiano puede aportar experiencia, cultura, mano de obra, organización, compromiso y en algunos casos con la ayuda del gobierno puede aportar tierra y en otros casos tiene tierra suficiente ya adquirida
como el caso de grandes sectores indígenas y también de los afros que han conquistado el derecho sobre 6 millones de hectáreas, especialmente sobre el andén del Pacífico. Entonces, desde el ángulo de lo popular, el campesinado, los afros, los indígenas tienen un gran aporte por hacer. Y desde el lado internacional, pues hay capital, hay experiencia administrativa, hay aporte en tecnología y ciencia y hay mercado, ¿no? Si este par de elementos hacen una sinergia y se concreta en acuerdos de desarrollo, pueden obtenerse resultados positivos. Por supuesto que no estoy diciendo que los otros dos elementos, es decir, el campo de la universidad y el campo del conocimiento y el campo del Estado no tengan que hacer en el propósito de los cuatro pilares. Claro que sí. Hay que luchar porque el próximo gobierno tenga mejores condiciones políticas para desarrollar la política agraria en Colombia y insistir en algo muy importante y es que la academia, las universidades, el conocimiento acumulado que existe, el conocimiento científico y técnico que hoy se tiene, se vincule a la tarea de la reforma agraria. Quiero decir con esto que la tarea de la reforma agraria no es solo un problema de campesinos, es un problema de la sociedad en su conjunto, del Estado en su conjunto, pero que la intelectualidad del campo o la intelectualidad vinculada al campo es absolutamente indispensable. Pacto Campesino tiene en este momento un acuerdo en desarrollo con ASIA, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, que aporta a unos 250 ingenieros agrónomos en el país que están dispuestos a apoyar y están prestos a apoyar los proyectos productivos en el campo. Si nosotros logramos hacer esa sinergia, pues podemos aprovechar en mejores condiciones las oportunidades internacionales. Hay que simultáneamente ayudar a desatar los nudos, las dificultades, las más inmediatas que existen en el Estado colombiano para poder desarrollar. El primero es que el Estado y sus expresiones en el agro, vale decir, el Ministerio de Agricultura y sus agencias, la ANT, la ADR y las demás, tienen que tener una reingeniería, tienen que trabajar más al unísono. Hoy en día prácticamente por el hecho de que en el gobierno existen diferentes grupos, no solo derecha, sino grupos de la izquierda que a veces no se entienden entre sí. La actividad de estas agencias encargadas de las tareas de la reforma agraria es dispersa, dispendiosa, en donde cada cual está realmente haciendo lo propio, haciendo lo suyo, o jugando a fortalecer los proyectos de grupo y los proyectos sectoriales que cada uno tiene en sus respectivas agencias. Esto es una verdad que se puede comprobar. Hay una inestabilidad administrativa enorme en el Estado colombiano en el tema agrario. Yo particularmente pongo, por ejemplo, el hecho de que durante este corto tiempo que hemos hecho gestión frente al Estado, frente a la Agencia Nacional de Tierras, he tenido más de 12 funcionarios atendiéndome a medias, porque cada que uno se entiende y desarrolla un propósito con un funcionario, en la siguiente sesión hay un nuevo funcionario y un nuevo funcionario y otra persona con la cual hay que volver a comenzar. ¿Por qué? Porque la mayoría están vinculados sin ninguna estabilidad, tienen contratos cada 6 meses o 3 o al año, sus contratos se terminan y no hay continuidad, hay una discontinuidad tremenda en lo administrativo, además de lo que ya dije, de que hay por parte de algunos un desinterés enorme, una falta de compromiso con el plan de desarrollo agropecuario que ha planteado el gobierno. Entonces, ahí hay un nudo por resolver y eso se resuelve por la vía política, es decir, si somos capaces de apoyar, de desarrollar la continuidad del gobierno del cambio. Esto es una tarea por hacer.
Hay también que introducir la vía administrativa para la consecución de las tierras. La vía administrativa está concebida en la Constitución Nacional y se aplica para las grandes obras de infraestructura en las ciudades. Si se necesita construir una avenida, pues es propia los obstáculos o los bienes que dificultan la consecución de la avenida, no sin indemnización, pagándolos, ¿no? Indemnizando, persuadiendo a los dueños de estos medios, pero se hace porque si no, no habría posibilidad de desarrollo en las ciudades. Lo mismo debe pasar en el campo. La vía administrativa debe aplicarse en el campo para que prevalezca un principio constitucional y es que los intereses colectivos deben primar sobre los intereses particulares. El interés público debe primar sobre el interés particular. Esto es un principio constitucional, pero esto en el momento actual no se aplica para el campo. Y por esas razones, los obstáculos que se tienen de tipo privado en el campo, pues son muy grandes, sumados a los obstáculos que ejerce la resistencia y la violencia de zonas del campo controladas por sectores paramilitares o controladas por los narcotraficantes, que no se quieren desprender ni vender las inversiones que tienen de los dineros ilícitos en el campo colombiano, que son millones de hectáreas las que están compradas y de las mejores tierras de Colombia que están en manos de narcotraficantes y que la SAE, valga decir, la Sociedad de Activos Especiales, no ha resuelto este problema. La SAE es uno de los obstáculos institucionales que tenemos. La SAE es un híbrido entre público y privado y la SAE tiene mil dificultades, ¿sí? Y miles de acuerdos debajo de la mesa que impiden que las tierras, de las mejores tierras colombianas, sean entregadas para la producción, que la tierra sea para quien la trabaja o desee desarrollarla. Entonces, hay obstáculos de tipo institucional, hay que aplicar la vía administrativa y hay que contar con una jurisdicción agraria que se ocupe del tema agrario, jueces que están atendiendo muchos problemas de orden administrativo, de orden penal, de orden civil, atendiendo conflictos de la tierra, pues no son eficaces. Necesitamos una jurisdicción especial de jueces y todo un entramado de administrativo que atienda de manera específica el tema de la propiedad en Colombia. Existían, comenzando pues esta administración, existían más de 7 millones de hectáreas que no tenían una legalidad, ¿sí? Y que su legalidad está en trámite, pero sobre eso se ha avanzado realmente muy poco, ni siquiera la cuarta parte de estas tierras se han legalizado, ese es un trámite muy lento, esto hay que agilizarlo y esto no se puede hacer sino a través de una jurisdicción especial, específicamente sobre el tema agrario. Entonces, estos son algunos de los elementos que a nosotros nos llevan a pensar que por la vía del Congreso de la República es muy difícil profundizar, desarrollar la reforma agraria en Colombia. El Congreso está compuesto hoy por representantes, en su gran mayoría, que tienen intereses sobre la tierra, que son grandes latifundistas o que tienen ligazones políticas con el poder terrateniente en Colombia, que es poderoso y que se expresa principalmente a través del Partido Conservador y también del Partido Liberal. Entonces, si no hay un cambio en el Congreso, es difícil avanzar en un tema tan espinoso como el problema agrario. El problema de la guerra en Colombia, el conflicto armado en Colombia ha tenido como base fundamental la lucha, la disputa por la tierra en Colombia. Esto es una verdad histórica y esto expresado a nivel del Congreso hace que la discusión sobre cualquier tema agrario sea una discusión sumamente aguda. Por eso pensamos nosotros que inevitablemente, más temprano que tarde, el tema de la constituyente nacional, de acudir al constituyente primario para que
aborde este tema es inevitable, porque se necesita una voluntad poderosa, se necesita una voluntad de país, una voluntad de nación, una voluntad nacional muy grande para poder transformar la estructura agraria en Colombia. Si nosotros no reformamos la estructura agraria en Colombia, este país está condenado al atraso y a ser un país dependiente y un país sin soberanía económica y sin soberanía nacional. Por eso pensamos que la lucha por una constituyente está íntimamente ligada a la lucha por la reforma agraria. En este momento hay iniciativas hacia la constituyente. También se está pidiendo esto desde el punto de vista de las reformas de la salud, de las reformas en la seguridad social, de las demás reformas que se han frenado en el Congreso de la República. Entonces, ojalá este país entienda y ojalá podamos llegar a encontrar las llaves un poco refundidas de una constituyente. Esta tiene que pasar necesariamente por una iniciativa popular, de una gran movilización popular, pero que tiene que tener el visto bueno del Congreso de la República según la normativa colombiana. Entonces necesitamos mejorar la correlación de fuerzas en el próximo Congreso de la República para que apruebe una asamblea constituyente. Sí, pensamos nosotros que podría el campesinado expresar plenamente su voluntad y compaginar con los otros sectores sociales la lucha por las reformas y por el cambio en Colombia. Es absolutamente necesario conquistar la constituyente, pero bueno, esa es una tarea política que es la constituyente y la reforma agraria, pensamos nosotros, son hermanas gemelas. Hasta aquí esta primera conversación sobre el tema agrario en Colombia. Muchísimas gracias.